Eso es una gran bendición. Hermanos, vamos a estar hablando hoy de un tema es sumamente importante, pero usted no pierda, olvídese de las habichuelas, olvídese de la comida, olvídese de que tiene, problemas, lo que sea en este momento, olvídese de todo eso, ponga muchísima atención, porque al comprender usted esto, usted se va a sentir relajado, seguro en las manos de su Padre Celestial. Y va a comprender muchas cosas. Y si no tiene a Cristo, pues entonces Dios, cada vez que hablamos la palabra de Dios, Dios da una oportunidad para que usted venga a los pies del Señor. Usted sabe que cada vez que usted escucha la palabra de Dios, Dios se acerca a usted para darle una oportunidad. Está escuchando el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación, que un Dios todopoderoso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Entonces hoy vamos a hablar del tema elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Vamos a poner en oración esta palabra para que Dios haga efecto donde Él quiere que haga efecto. Dios mío, Padre, venimos delante de ti y me pongo yo delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que me uses una vez más para tu gloria, siendo un vaso tuyo, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo de mí y úsame, Señor, para hablar a mis hermanos y amigos en esta tarde, Padre. Te pido, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones y que tú quites lo que no sea tuyo y que tú cambies en nosotros, que nos transformes a la imagen de tu Hijo cada día, Padre. Esta palabra, Señor amado, que no vuelva vacía, te lo pedimos, sino que haga efecto donde tú quieres que haga efecto. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes son privilegiados en poder estar en la casa de Dios? Hay gente que desea estar aquí pero no puede estar. Pero nosotros hemos sido privilegiados y oramos por aquellos, ¿verdad? Que no quieren, a veces no quieren venir, a veces pueden venir y no quieren venir, pero hay veces que quieren venir y no pueden venir. Por diferentes razones, por salud, por trabajo. Porque a veces nos obligan a trabajar y de verdad. Yo recuerdo que yo trabajaba en un sitio, ya era cristiano, trabajaba en un sitio y me tocaba trabajar los domingos. Y yo no quería trabajar los domingos, porque entendía que ese es el día del Señor y que debo estar en la casa de Dios. Pero me hacían trabajar y yo lo hacía en obediencia. Pero oré al Señor hasta que me dieron el domingo libre y entonces pude. Cuestión de tiempo, hermanos. Dios quiere ver también el deseo de tu corazón. Entonces oremos, porque hay hermanos que tienen que trabajar los domingos. Quieren estar, pero están trabajando el domingo. Entonces oremos por ellos también. ¿Okay? Recientemente me llegó un mensaje por las redes sociales y ese mensaje me dejó pensando, de verdad que me dejó pensando mucho. Este mensaje decía así, en respuesta a un mensaje que yo había puesto. Ustedes saben que yo siempre posteo este mensaje, lo que Dios me da, la palabra y todo eso, para que, ya que ponen tantas cosas ahí que no son buenas, hay otras que sí son muy buenas. Yo también me aprovecho, ¿verdad? Aprovechamos nosotros como cristianos y sembrar la palabra de Dios. Pero en respuesta a este mensaje, y este mensaje que me llegó en respuesta al mensaje que yo había puesto, esa persona me puso así, tal vez ellos pudiesen interesarse
en conocer a Jesús. Fíjense ustedes, porque todo el mensaje depende de esta frase. Y se la voy a leer de nuevo. Tal vez ellos pudiesen, fíjense que está la palabra también, pudiesen interesarse en conocer a Jesús. La persona que lo mandó no lo mandó con malas intenciones ni nada de eso. Pero la pregunta, la frase que más me llamó a mí la atención fue tal vez. Tal vez ellos puedan interesarse. ¿Puede una persona, le pregunto yo a ustedes, por sí misma interesarse en conocer a Jesús? Oiga bien la pregunta. Interesarse por sí misma en conocer a Jesús. O déjeme ponerlo así, de esta manera. ¿Puede el ser humano por sí mismo buscar a Dios o Dios busca al ser humano? Dios busca al ser humano, dijo por acá un hermano. Los que hemos conocido la gracia de Dios, los que hemos sido salvos por el poder de Dios, sabemos que algo muy grande sucedió en nosotros antes de que nosotros sintiéramos el deseo de buscar a Dios realmente. Algo grande sucedió. Y yo recuerdo que yo no buscaba a Dios. Creí en Dios, ¿verdad? Yo creí en Dios. Yo siempre decía, no, yo creo en Dios. Pero no conocía a Dios. Hasta los 24 años que algo sobrenatural, ese algo fue el Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Empezó a obrar en mi corazón. Hasta antes de ir a la iglesia, a mí me pasó así, porque Dios hace como quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, ¿verdad? En el caso mío, empezó a obrar antes de ir a la iglesia. A pesar de que me habían dado mal testimonio. A Dios no lo para nada, ni el testimonio de la gente, ni el qué dirán, ni las circunstancias. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo hace porque Él es todopoderoso y nadie puede interponerse a los decretos del Señor. Y si Él te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, Él te va a salvar cuando Él quiera, donde Él quiera y a la edad que sea. Te va a llamar a esta salvación tan grande. Pero si nosotros somos sinceros, pudiéramos decir que antes, de alguna manera, nosotros rechazábamos a Dios. Yo lo rechazaba, no lo decía, yo no lo decía, pero con mis hechos yo lo negaba. Con mi forma de ser, yo negaba a Dios. Sabía que existía y todo eso, pero yo lo negaba. Me hacía un Dios imaginario, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas personas se hacen un Dios imaginario? Cuando nosotros no éramos salvos, nosotros nos hacíamos un Dios imaginario en nuestras mentes que no existe. Un Dios que yo lo acomodo a como yo quiera. Un Dios que yo digo, bueno, yo voy a la iglesia cuando quiera o no necesito ir a la iglesia. ¿Ve? Me estoy haciendo un Dios imaginario. Yo vivo de esta manera y Dios sabe, Dios comprende en la situación que yo estoy, pero estoy en desobediencia a Él. Yo me hacía un Dios imaginario. Y vivía así porque no lo conocía a Él. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y obró en mi corazón de una manera poderosa, entonces todo cambió. Como dijo Job, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Hay ciegos espirituales, ¿verdad que sí? Ciegos espirituales. Y no pueden ver. Pero cuando viene el Señor, entonces te da la vista espiritual. Por eso es que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Usted no ha visto que hay gente que lee la palabra de Dios y no la entiende?
y lee, y lee, y lee, hasta que el Espíritu Santo no le ilumina a esa persona, la persona no entiende. Entonces ese Dios imaginario no es realmente Dios. El Dios verdadero es el Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y que se ha revelado a nosotros de dos formas. De la forma natural o general, que es todo lo que podemos ver, todo el mundo puede ver que Dios es real. Los árboles, los animales, toda la creación, el sol sale, desciende, asciende. Podemos ver a Dios de esa manera. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí podemos ver a Dios. Esa es la revelación natural. Pero hay una revelación especial que es la palabra. Y que si nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. ¿Cómo podemos ser salvos si no conocemos su palabra? Entonces Dios se nos ha revelado en esta revelación especial que es su palabra. Alabado sea el Señor por eso. Por eso debemos amarla, atesorarla, leerla en todo momento. Porque cuando Dios habla, cuando uno lee la palabra o la escucha, es la voz de Dios que está hablando a través de esa persona o a través de sus preciosas páginas. Amén. Gloria a Dios. Así que ese es el Dios verdadero, el Dios que se nos ha revelado a nosotros. Él no está buscando que se interesen en Él como si Él tuviera que rogarle a la gente. Acuérdese de la pregunta. Tal vez ellos se interesen en conocer a Jesús. Él no está buscando que se interesen en Él, porque el Señor no está a la venta, ni el Evangelio está a la venta. Dios te está dando una oportunidad. Hay gente que piensa, no, cuando yo me convertí al Señor. Yo sé que a veces decimos eso, pero lo real es que cuando Dios te salvó, no es que tú tomaste la decisión, es que Dios obró poderosamente en tu corazón, quitándote ese corazón de piedra y dándote uno de carne, para cambiarte, te regeneró. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El ser humano no tiene nada que ver con eso. En la salvación. El Señor no anda por ahí diciendo yo les ofrezco algo mejor. Sí nos ofrece algo mejor. Pero nos está salvando. ¿Salvando de qué? De la condenación eterna. Y voy a ir un poquito más allá. ¿De qué nos salvó el Señor? Sí, de la condenación eterna. Pero de la ira de Dios. Usted se sorprende, ¿verdad? Pero nos salvó de la ira de Dios. Juan 3:36 dice que el que obedece al Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo de Dios, dice que la ira de Dios permanece sobre él. El Evangelio de Juan 3:36. Así que Dios no tiene que convencerte, ni nosotros tampoco estamos aquí para convencer. Es que cuando Dios te ha elegido y te ha predestinado, Él obra en ti y esa gracia, se llama esa gracia irresistible. Por eso vemos tantos testimonios. Pastor, no sé qué me pasó, algo. Yo estaba sentado en la iglesia y yo no sé qué me pasó. O estaba en un lugar caminando, porque el Señor te puede salvar donde sea. Y de repente algo sucedió en mí. Y yo que rechazaba tanto a Dios, ahora me encanta estar en la iglesia, me encanta leer la Biblia. Estaba enojado con todo el mundo, pero ahora amo a la gente, lo veo con otros ojos. Es el poder de Dios que te ha cambiado. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, hoy quisiera contestar la pregunta. ¿Pueden los hombres y las mujeres buscar a Dios por su propia voluntad?
¿Pueden los hombres y mujeres buscar a Dios por su propia voluntad? Vamos a ver qué nos dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Veamos qué quiere decir el Señor en este primer versículo primero. Vamos a ir desglosando la palabra del Señor. Pongan mucha atención. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Todos aman a Dios? ¿Todos aman a Dios? No, yo no lo amaba. Yo decía, a mí me preguntaban y yo decía, sí, yo lo amo. Pero con mis hechos yo negaba a Dios. No lo amaba. Si soy sincero, yo no amaba a Dios. Pero ahora yo lo puedo amar porque Él me amó a mí primero. Usted, si es cristiano, cristiana, ama a Dios porque Él lo amó primero. Necesitamos entender o saber, lo primero que necesitamos saber es que el ser humano no busca a Dios. Dios busca al ser humano. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ha venido a buscar, mire que dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, eso somos usted y yo, lo que se había perdido. Así que el ser humano no puede amar a Dios ni buscar a Dios verdaderamente por la condición en que se encuentra. Hay un término, hermanos, en teología que se llama depravación total. Pongan mucha atención, depravación total. Esto significa que algo muy grave le ocurrió a la raza humana como resultado del primer pecado. Es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana fue afectada. Y la perfecta relación, esa perfecta relación que teníamos con Dios fue rota. Y como resultado, nuestra naturaleza como seres humanos desde la caída ha sido influenciada por el poder del mal. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, ya Satanás la había tentado, los había tentado, ¿verdad? Dice, tomó de su fruto y comió. Dios les había dicho que no coman del árbol de la vida, pero ellos fueron tentados y cedieron a la tentación. Entonces, comió la mujer de su fruto. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense que antes estaban desnudos y no se daban cuenta de eso, andaban normal. Pero cuando pecaron, ¿verdad? Dice que conocieron que andaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí entró el pecado, hermanos. Cuando ellos desobedecieron a Dios,
entró el pecado a la raza humana. La desobediencia de Adán y Eva, entró el germen en ese momento del pecado y afectó a toda la raza humana. Por eso es que el ser humano no busca a Dios. El ser humano huye de Dios. Huye de Dios. Si todos los seres humanos buscaran a Dios, tuviera esto aquí a reventar la iglesia. Tuviéramos que hacer 4 o 5 cultos, llamar a otros pastores. El Señor tuviera que levantar más pastores rápido porque la gente está buscando a Dios. Amén. Pero no sucede. El ser humano normal en su naturaleza huye de Dios. Le corre a Dios. Ahora, depravación total no significa, hermanos, que todos los seres humanos sean tan malvados como pueden serlo. Más bien significa que la caída o la separación de Dios fue tan grave que afecta toda la personalidad del ser humano. La afecta. Por eso nos enfermamos, por eso sufrimos, por eso nos morimos, por eso tenemos tantas luchas y guerras en este mundo, por causa del germen del pecado. Y si usted no me cree, prenda la televisión y dése cuenta en las noticias y en todo lo que hay ahí. Por eso, porque eso entró. Nuestras mentes y pensamientos, nuestros pensamientos también han sido afectados. Todavía podemos pensar, pero la Biblia dice que nuestros pensamientos han sido entenebrecidos y debilitados por causa del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Fíjense que dice entenebrecido su entendimiento. Son las personas que todavía no conocen a Dios. Todavía no han sido salvas. Tienen el entendimiento entenebrecidos. La voluntad del hombre ya no se encuentra, hermanos, en su estado original de poder moral. Por eso vemos tanta inmoralidad, ¿verdad? Por eso es que cuando, por ejemplo, yo no era cristiano, me vestía de una forma sexy. Me vestía sexy. Esa es la verdad, aquí estamos para hablar la verdad, ¿verdad que sí? Pero cuando el Señor me abrió los ojos, yo dije, no, pero es que yo no puedo vestirme así. Me entró vergüenza. Y entonces me empecé a vestir diferente, cubriéndome. Como dice la palabra, vístanse con pudor y modestia. No nos da un código. Mire, vístese así, póngase camisa roja, corbata negra, con flores. No dice eso, ¿verdad? Dice que me cubra. Que no sea sexy. ¿Ve la diferencia? Pero eso es cuando Dios nos salva. Pero el que no tiene al Señor, no le importa. Pero cuando Dios te abre los ojos, tú empiezas a pensar diferente. Te cubres, porque sabes que Dios te está mirando y que eres templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo significa que Dios camina, está contigo y está en ti. Fíjese qué tremendo es eso. Por eso no va a todos lados. No habla como sea, sino habla conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vive una vida en santidad, agradable a Dios. Porque ya tiene el conocimiento de Dios. Y no solamente el conocimiento, sino que Dios lo ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dice el doctor R.C. Sproul, hermanos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Se lo voy a repetir otra vez. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por eso ningún ser humano puede amar ni buscar a Dios verdaderamente, a menos
que Dios intervenga en su vida. En otras palabras, regenere su corazón. Primero Dios regenera el corazón. Antes que la persona diga, sí Señor, te acepto, Dios obra primeramente en ti. Entonces tú dices, no, cuando yo me convertí, no cuando tú te convertiste, cuando el Señor te salvó, cuando Él empezó a hacer la obra regeneradora en tu corazón. Eso es algo sobrenatural, eso es un milagro poderoso que solamente lo hace Dios. Y entonces tú dices, wow, yo soy diferente, me veo en el espejo igual, pero soy diferente, porque Dios ha obrado en mí. Amén. Hermoso es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves? Él nos amó primero. Por eso ahora yo le puedo amar verdaderamente. Verdaderamente. Porque Él me amó a mí primero. Él rompió las cadenas que me ataban y que nos ataban a muchos de ustedes también. En el capítulo 8 del versículo 29 de Romanos, que estamos allí estudiando, hermanos, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese que dice, de antemano conoció. Fíjese estas palabras, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, que nos parezcamos al Señor. Dios nos conoció de antemano y nos predestinó. Una de las enseñanzas bíblicas más sorprendentes y que causa más rechazo para algunos es la enseñanza de la elección o predestinación. Pero está clara en la Biblia. Es Dios. Lo que la predestinación significa es que nuestro destino eterno, el cielo o el infierno, lo ha decidido Dios, no solo antes de que nosotros lleguemos aquí a esta tierra, sino que desde antes de que hubiéramos nacido. En otras palabras, nuestro destino final está en las manos de Dios. Nuestro destino final está en las manos de Dios. Muchos cristianos piensan que Dios elige para vida eterna a aquellos que Él sabe que lo elegirán a Él. Fíjense que lo elegirán a Él primero. Esto tiene su fundamento en el conocimiento previo de Dios de las decisiones y actos humanos. O sea, tú eres el que elige. Tú puedes decir si quiero a Dios o no quiero a Dios. Eso es lo que nosotros vemos por fuera. Cuando una persona se arrepiente, se entrega al Señor. Pero ya Dios ha obrado, hermanos, con anterioridad en ese corazón. Y por eso esa persona contesta y dice, sí, Señor, te acepto. Pero previamente Dios ha obrado en ese corazón de piedra. Y es Él. Pero eso de que yo soy el que escojo a Dios, no, yo me entrego, no, más tarde me entrego. Usted no ha visto esa persona que dice, no, yo en el último momento que me vaya a morir, ahí me entrego a Jesucristo. Para que me salve. No, hermano. Mire, quiere que le diga la verdad. Si fuera por nosotros, si fuera por mí, voy a ponerlo así, nunca hubiese buscado a Dios. Nunca. Si depende de mí, yo nunca hubiese buscado a Dios. Hubiese vivido en la mentira de que creo en Dios y haciendo lo que quiero, pero nunca lo hubiese buscado a Él. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, le damos más gracias al Señor por nuestra salvación. Porque ha sido el amor de Dios y la misericordia de Dios que nos ha transformado, nos ha salvado. Esto tiene un valor demasiado grande. Lo que la Biblia realmente nos enseña es que la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros.
Como les dije, si dependiera de nosotros, jamás hubiésemos buscado a Dios. Por eso siempre, cuando nosotros elegimos, ahora, esto no quiere decir, hermanos, de que nosotros somos unos títeres o somos unos muñecos, no. Para la salvación, estoy hablando. Dios nos ha dado libre albedrío para todas las demás cosas. ¿Ok? Él nos ha dado libre albedrío para las demás cosas, decisiones que tomamos, malas o buenas. Y por eso el Señor pues nos disciplina cuando tomamos malas decisiones. Pero la decisión de la salvación es de Dios, porque la palabra dice que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y Él tiene que cambiar nuestros corazones para que nosotros podamos decir, sí, Señor, te acepto. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso es una profecía y eso es lo que ha pasado con todos nosotros, con los cristianos. Nos ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, un corazón que ama, que busca a Dios, que quiere servirle, que quiere honrarlo en todo momento. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Es hermoso el Señor. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Fíjese que es para su buena intención. Ahora, las personas, como dije, tienen libre albedrío para las demás cosas de la vida, pero no en cuanto a la salvación. La salvación es del Señor. Él es el que salva. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Muertos. Fíjense que un muerto no siente ni padece. Un muerto, estábamos muertos en delitos y en pecados. Nos movíamos para allá y para acá, ¿verdad? Pero espiritualmente nosotros estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos y el Señor tuvo que venir a resucitarnos de esa vida que estábamos nosotros llevando y caminos a la condenación eterna. Eso es amor. Eso es amor incomparable, hermanos. Así que a los que Él predestinó, a esos los resucitó de ese estado de muerte. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ustedes saben que a estos versículos que hemos leído de Romanos del 8, del 28 al 30 o del 29 y 30, le dicen la cadena de oro. La cadena de oro porque el Señor habla allí de todo, ¿verdad? Nos predestinó, nos justificó. ¿Nos justificó cómo? En Jesucristo. En Jesucristo el Señor nos justificó delante del Padre. Nos hizo justos delante del Padre a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Y glorificó es que tenemos el cielo ya seguro. La salvación de nuestras almas seguras en Él. Alabado sea el Señor. Amén. A los que Él predestina, a su tiempo Él los llama. Por eso uno no tiene que apurarse, hermanos. Hay que orar por las personas. Hay que predicarles. Pero Él los llama a su tiempo. A su debido tiempo, Él los llama. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae. Literalmente lo arrastra. Porque eso es lo que hace el Señor, nos arrastra. Nosotros no queremos venir. En nuestra naturaleza, nosotros no queremos venir a Dios, ni servirle. No queremos. Por eso uno los invita a la gente. Mira, te invito. Sí, yo voy mañana. Ay, es que me levanté tarde. Ay, es que esto, que lo... Vamos a ser sinceros. ¿Verdad? Yo también era así. Pero cuando el Señor, y le doy la gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios en esto. Yo tenía mis 3 hijos pequeños. Eran chiquitos.
Y yo el domingo, yo tenía que estar en la iglesia, el servicio era más temprano que este. Y las clases también. Hermano, y nosotros vestíamos, mi esposa y yo, esos niños, los vestíamos llorando. Bueno, eso era, los que tienen niños pequeños saben cómo es esa situación en la mañana, que uno llora, que al otro se le derramó la leche en la camisa, hay que volverlo a cambiar, llegamos tarde, qué dirá el pastor, qué dirán los hermanos, que toda esa situación. Pero hermano, como el Señor a mí me había cambiado, yo tenía un hambre tan grande de Él, pues yo vestí a esos niños, si tenía que hacer lo que fuera, los vestíamos mi esposa y yo y nos íbamos a la casa de Dios, porque queríamos estar ahí. ¿Usted se cree que si Dios no hubiese intervenido nunca hubiese estado ahí? No me imponó, imagínate el niño, mira ya, se hizo ya del baño, ¿qué lo voy a estar llevando? No, ya es tarde, ya nos agarró 5 minutos tarde, no. Y así. Pero es Dios el que tiene que obrar en nuestros corazones. Debemos predicarle a la gente, buscar las almas, porque nosotros no sabemos quién se va a entregar al Señor. No lo sabemos. Dios nos ha mandado a predicarle a todo el mundo y a orar por todo el mundo, porque no sabemos cuándo esa persona se va a entregar al Señor. Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que Dios es el que obra primeramente en el corazón, previamente, antes que la persona responda que sí. Tiene que obrar el Señor. Y que cuando Dios obra es porque ya ha elegido a esa persona, lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y usted y yo no lo sabemos, pero Él sí, y Él lo salva a través de la predicación suya, del testimonio suyo, porque escuche algo, su testimonio habla. No es que yo soy cristiano a la secreta, ¿verdad? De que soy una cosa aquí y otra allá, no. Sino que el testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Como tú vives, la gente dice, mira, este hermano, esta persona es diferente. Tiene algo, no sé qué es. Muchas de las personas que no conocen a Dios dicen, tiene un aura, yo no sé, es algo que tiene. Es el Espíritu Santo, pero no saben todavía. ¿Pero qué tienes tú? Bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón. Ay, ¿cómo puedo yo? Bueno, ven a mi iglesia para que veas. Y entonces el Señor es el que lo transforma. No se decepcione cuando la persona le diga que no. No se preocupe, hermano, esto es del Señor. Siéntase feliz y contento porque el Señor le dijo sí a usted. Le dijo sí. Y eres parte de este reino, aleluya. Un reino inconmovible que nos ha dado Dios. Y que vamos a ir al cielo y a estar con Él cuando cerremos los ojos aquí en esta tierra. Qué felicidad es eso, ¿verdad que sí? Y queremos que todo el mundo se salve, pero la salvación es del Señor y la decisión es de Él completamente. No depende de ninguno de nosotros. En otro pasaje bíblico Jesús dijo también en Juan 6:65, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Ve? Nadie puede venir a mí, dice el Señor, si no se lo ha concedido el Padre. Dios tiene que dar el permiso para que esa persona venga a Cristo. Ahora, muchas personas piensan que Dios es injusto porque escoge a algunos para salvación y a otros los deja ahí sumidos en su pecado. Pero la verdad es, hermanos, que Dios es soberano y Él es justo y Él sabe por qué hace las cosas. El Señor nos ha salvado a nosotros no porque éramos más inteligentes ni porque nos portábamos mejor que los demás. Nos ha salvado por su pura misericordia, por su puro amor. Más nada que eso. Él toma la decisión en todo momento. Amén. Les quiero enseñar un ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a Romanos. Ahí mismo en Romanos, donde está, capítulo 9. Versículo 10 y 11.
Un momentico. Y antes que leamos, quisiera decirles que Dios se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En otras palabras, algunas personas de la humanidad caída, ¿verdad? Estamos caídos de la presencia de Dios, reciben gracia y misericordia, mientras el resto Dios las pasa por alto, las deja en su pecado. ¿Por qué? No lo sabemos, hermano. La Biblia no lo revela, pero los deja ahí en su pecado. ¿Por qué? Vuelvo y repito, Dios sabe por qué, pero usted y yo no. Usted y yo no lo sabemos. Los que no han sido elegidos reciben justicia, la justicia de Dios. Los que sí han sido elegidos reciben misericordia. Ninguno recibe injusticia, porque Dios es justo. Y quiero repetir esto, Dios es justo. Dios no está obligado a tener ni misericordia con algunos, ni misericordia con todos. Él no está obligado, a él nadie lo obliga. Él es independiente de lo que él hace como él quiere, porque él es Dios. ¿Se acuerdan la pregunta al principio? Tal vez se interesen en Jesús. No, hermano. Todo depende de Él, de Dios. Un ejemplo allí en Romanos 9, dice del 10 al 12. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos. Ustedes saben la palabra mellizo, en algunos países dicen morochos o jimaguas. Mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y fíjense en esta parte, no habían nacido, todavía ellos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. ¿Ve? Conforme a su elección permaneciera. Voy a ir suave para que vean. Para que el propósito de su elección permaneciera. No por las obras, acuérdense, no había hecho ni mal ni bien, sino por aquel que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Ya Dios lo sabía. Antes de nacer, de que ellos nacieran, ya Él había dicho, este va a hacer esto y este va a hacer lo otro. Pero recuerde, no es que usted es un títere, sino que ya Dios te predestina para esta salvación tan grande. Y fíjese que sigue diciendo en Romanos 9:16, brinca ahí un poquito, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. Y Romanos 9:14 y 15, ¿qué diremos entonces? Ahí mismo donde estamos. Si quiere después en su casa lea todo ese capítulo y se da cuenta. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Es Él. Le pertenece todo a Él. De Él es todo. Así que si en esta mañana eres salvo, celebra en tu corazón una fiesta enorme. Si eres salvo, vive para Dios con todo tu corazón. Bueno, si de repente te sientes que les has fallado al Señor, mire, todos le fallamos al Señor de un modo u otro. Todos los días, de alguna manera. Vivimos en estos cuerpos, a pesar de que muchos de nosotros hemos sido ya salvos, vivimos en estos cuerpos que son débiles, nos cansamos, dudamos, tememos. Todas esas debilidades las tenemos. Pero lo importante es lo que hemos recibido de Dios. Y podemos siempre ir a Él en arrepentimiento y fe, hermanos. Y el Señor nos levanta, nos restaura y dice, Señor, ayúdame, yo quiero obedecerte.
Y Él lo hace. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. Pero si no tienes a Cristo en esta mañana, no estás seguro, no vives la vida que Dios quiere que vivas, yo te invito a que vengas a Cristo y lo recibas como tu Salvador. Él es el único que puede cambiar tu vida, darte un destino eterno, cambiar tu corazón. Y como decía, si te has apartado o algo, pues regresa al Señor. El Señor te ama, te escogió desde antes de la fundación del mundo y Él quiere que le sirvas de todo corazón. Amén. Vamos a estar puestos de pie para orar esta mañana.